Buenos días y buenas tardes, bienvenidos a este video titulado Cantidad de movimiento. En este video se mostrará lo que es la cantidad de movimiento, su concepto, su origen, su fórmula, y se practicará un pequeño experimento para poder entender este tema. Primeramente se les va a hablar sobre su origen. Entonces, tenemos que históricamente el concepto se remonta a Galileo Galilei en su obra Discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias. Usa el término italiano ímpetu, mientras que Isaac Newton en Principia Mathematica usa el término latino motus o movimiento y vis motriz, fuerza motriz. Momento y momentum son palabras directamente tomadas del latín momentum, término derivado del verbo movere, que es mover. La cantidad de movimiento, movimiento lineal, ímpetu o momentum es una magnitud física fundamental de tipo vectorial que describe el movimiento de un cuerpo en cualquier teoría mecánica. En pocas palabras, la cantidad de movimiento se define como el producto de la masa del cuerpo y su velocidad en un instante determinado. La definición concreta de cantidad de movimiento difiere de una formulación mecánica a otra, pero en este experimento tendremos en cuenta la mecánica newtoniana, la cual define para una partícula simplemente como el producto de su masa por la velocidad, el producto de la masa por la variación de la velocidad de un cuerpo. Se corresponde con una magnitud física que recibe el nombre de cantidad de movimiento, y esta es una magnitud vectorial cuya dirección y sentido coinciden con la de la velocidad y se representa por la expresión P igual a M por V, donde P va a ser igual a la cantidad de movimiento o momentum igual a la masa por la velocidad. Teniendo en cuenta que las unidades en el Sistema Internacional de Medida para la cantidad de movimiento son el kilogramo por metro sobre segundo o también newton por segundo. Teniendo en cuenta lo mencionado, se aplicará el experimento con el cual se ocupará lo siguiente: un perrito, un skateboard y una superficie lisa. La superficie lisa vendría siendo una mesa, un skateboard y un perrito, que para este experimento se ocupó un chihuahua llamado Vainilla, con la finalidad de conocer la conservación de la cantidad de movimiento del perrito y del skateboard, ya que el experimento consiste en colocar al perrito encima del skateboard y que salte ágilmente hacia adelante, primeramente habiendo notado la masa del perrito y el skateboard, luego usando tracking calcular la velocidad de los dos y al tener esos datos obtener la cantidad de movimiento de cada uno. En el siguiente video se mostrará cómo se realizó el experimento con el perrito. No hubo ningún animal lastimado en el proceso. Posteriormente a realizar el video, ocupamos la aplicación llamada Tracking para asignarle
primeramente una medición a la mesa, luego poner y colocar los ejes X y Y a cada objeto le asignamos un punto, el cual va a seguir el movimiento de este objeto, que en este caso vendrían siendo tanto el skateboard como la chihuahua vainilla. Antes de seguir con lo que viene siendo el experimento, hay que aclarar un punto del cual muchas veces nos topamos en estos temas de física. Muchas veces nos planteamos problemas de libros, los cuales nos indican valores con los cuales, usando simplemente fórmulas para hacer el ejercicio, se obtiene un resultado esperado. Pero al tener en cuenta la vida real, en este caso nos damos cuenta que el chihuahua no lleva una velocidad constante, ni el skateboard, como se puede plantear en algún ejercicio. Como podemos apreciar en el tracking, que durante el tiempo que se transcurre, la aceleración va ya sea disminuyendo o aumentando. Entonces, teniendo eso en cuenta, ahora volviendo con lo que viene siendo la realización del experimento, se toma en cuenta lo siguiente: la cantidad de movimiento se inicia partiendo de reposo. Quiere decir de que, como al principio del video del perrito, podemos observar que tanto la patineta como la chihuahua se encuentran, por así decirlo, quietos. Entonces parten de un reposo en donde su momentum es igual a 0. Número 2. A pesar de que en el tracking se coloca el eje de la Y, solamente tomaremos en cuenta la cantidad de movimiento en el eje de las X. Y en el momento de encontrar el momentum de los dos, la fórmula a plantear será la siguiente, en donde P es el momentum final y M multiplicado con V vendría siendo la masa, ya sea del perrito o del skateboard, por la velocidad, ya sea del perrito o del skateboard. Teniendo en claro ya lo anterior dicho, lo siguiente sería formular una hipótesis. La hipótesis vendría siendo la siguiente: con el concepto de velocidad media se puede encontrar la conservación de la cantidad de movimiento que se ofrece en los problemas teóricos, cuya fórmula está dada por la velocidad va a ser igual a delta x entre delta t. También tenemos lo siguiente, que vendría siendo que la delta t, es el tiempo, y delta x pues vendría siendo la distancia que tomó cada objeto. Delta, como ya estaba diciendo, delta t del perrito tiene que ser igual a la delta t de el skateboard. También aclarar que el intervalo de tiempo se toma antes que disminuya la aceleración. Ahora tenemos los datos para la velocidad media. Primeramente tenemos delta sub x, que es lo que recorrió el chihuahua, que vendría siendo de 0.1689 metros, y delta t, que vendría siendo el tiempo que transcurrió, de 0.701 segundos, tanto para el chihuahua como para el skateboard. En la parte del skateboard, como pueden notar, se encuentra el delta sub x, o bueno, el delta x se encuentra en negativo. ¿Por qué?
por la debida razón de que en el sistema de referencia nosotros ubicamos que en el eje de la X, el lado positivo iba a ser el lado en donde se iba a lanzar o iba a pegar el salto el chihuahua. ¿Qué quiere decir? De que si el lado positivo vendría siendo la parte en donde se lanzó el chihuahua, el otro lado, o sea, la parte en donde se deslizó la patineta, vendría siendo un lado negativo. Por ende, ese signo negativo. Luego está el cálculo para la velocidad media, en donde ahí la podemos observar, la del chihuahua, que simplemente es la división entre delta x entre delta t. Y ahí tendríamos la velocidad del chihuahua, que fue de 0.2409 metros sobre segundo al cuadrado. Y del skateboard es de 0.2606 metros sobre segundo al cuadrado. Por último, los cálculos del momentum. Tenemos el momentum del chihuahua, en donde tomamos su masa, que es de 2.176 kilogramos, y la multiplicamos por su velocidad, que ya la habíamos encontrado anteriormente, teniendo un momentum de 0.5244 kilogramos metros sobre segundo. De la misma forma con el skateboard, dándonos un resultado de menos 0.59993 kilogramos metros sobre segundo. Y como ya se había mencionado, al final, para encontrar el momentum final, se suman los dos momentums, que como pueden ver nos da menos 0.0749 kilogramos metros sobre segundo. Para poder entender lo que viene siendo el resultado del momentum final, tenemos que tener en cuenta que el salto del perrito y el skateboard son originados por fuerzas internas del sistema masa-perrito. Una de estas fuerzas vendría siendo la fricción de rodadura por parte del skateboard, y la otra vendría siendo la fuerza que ejerció la perrita para pegar el brinco. Y que también se dice que la cantidad de movimiento inicial es 0. Entonces, teniendo en cuenta lo ya mencionado, se conserva la cantidad de movimiento antes del salto y después del salto, que vendría siendo 0, porque no hay fuerza externa la cual influya en el sistema. Pero no nos dio 0 exactamente, fue una aproximación, porque ya se mencionó de que también están, aunque sean fuerzas internas, pero afectan en el resultado, dándonos una aproximación y no un 0 exacto, como ya lo mencioné, que vendría siendo la fricción de rodadura, o depende de qué tan fuerte sea la chihuahua vainilla, pues. Entonces, para finalizar, ¿qué tenemos como conclusión? Al tener el sistema de referencia perrito skateboard y al haber fuerzas internas en él, decimos que la suma de los dos momentos da 0, debido a que no se encuentran fuerzas externas en él. Con esto damos por concluido el video. Gracias por su atención y nos vemos. Adiós.